Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Bordaberry. Dice, señora Presidente, dice Milán Kundera en El arte de la novela que vivimos en el torbellino de la reducción, que nos carcomen las termitas de la reducción del análisis, que todo lo terminamos reduciendo a favor o en contra de algo, y que en estos tiempos de redes sociales le prestamos muchas veces más atención a 140 caracteres, a 40 segundos en el noticiero, que a la esencia de las cosas. Parecería ser que hay que estar a favor o en contra. Y si uno no está a favor o en contra de algo, totalmente, si marca discrepancias, si marca matices, entonces está en contra. Que no se admite más que esas dos posiciones en el mundo de hoy, que rápidamente se abandonan. Y creo que este es uno de los casos. La brocha gruesa del análisis parece ser que hay que votar o no hay que votar la ley. Y uno se enfrenta a esta ley y ve algunos artículos que le parecen bien. Es más, algunos artículos ya estaban vigentes, están vigentes en la Constitución. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que no hay que discriminar ni estigmatizar como establece el artículo 2? Es más, está prohibido ya en el Uruguay discriminar o estigmatizar a una persona por su identidad de género, por raza o por lo que sea. Pero no, parecería ser que sí. Si uno no vota la ley, es un discriminador, un estigmatizador. ¿Quién puede no estar de acuerdo con que libremente se escoja su identidad, libremente y con la capacidad suficiente? ¿Quién puede pregonar que una persona trans no se integre, no tenga inclusión educativa, se la discrimine en la educación con eso? Bajo ningún concepto uno podría pensar o afirmar eso. Lo dice el artículo 8 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley y solo nos diferencian nuestros talentos y nuestras virtudes, nada más. Y lo dice desde 1830. Pero, como parece que no estamos de acuerdo con algunas normas, parecería ser que como en esos partidos del calcio florentino, donde se ponen todos de un color y otros de otro y después tiran la pelota y no importa dónde va la pelota, se entran a boxear, lo que importa es enfrentar. Y acá lo vemos, hasta trajeron pañuelos, como en el calcio florentino, para separar a los que ellos creen que son buenos de aquellos que creen que no somos buenos. No es así, no es así, no es la brocha gruesa del análisis y de la separación. Lo que importa es dónde está la pelota, no se olviden de ella. Esto es un movimiento político, se vienen las elecciones el año que viene y algunos pretenden sacar jugo de esta instancia trayendo unas banderitas, unos pañuelos. No, no es así, no es así. O de repente pretenderán convencernos mostrándonos unos pañuelos. No es así, porque ejercemos nuestra libertad y por más pañuelos que traigan, vamos a dar nuestra opinión sin condicionamientos. Nos debemos, creo yo, una discusión mucho más profunda, mucho más al fondo de los temas que el mero sacar una bandera y decir yo soy hincha de este, estoy en contra de este otro.
Alguno ha dicho que hoy es un día histórico. He escuchado a alguno decir hoy en la mañana, este es un día histórico cuando aprobamos esta ley. Recuerdo que también dijeron eso cuando asumió una senadora hace un tiempo también. No es así. Histórico es el 18 de julio. Histórico es el 19 de abril. Histórico es el 25 de agosto, que es cuando se establecieron los principios que hoy nos gobiernan y que no permiten actos de discriminación de ningún tipo. Creo que esas buenas normas que contiene el proyecto de ley se ven opacadas por algunas que son muy malas. Porque creo que, como siempre, el exceso es muy malo. Decía Shakespeare, el mercader de Venecia, que tanto se padece de excesos como de defectos y que atinar siempre al justo medio es lo mejor. Y entonces, a partir de este momento de que volvemos a consagrar algunos derechos que ya estaban en otras normas y agregamos algunos, nos vamos en el exceso hacia el otro lado. Algunas cosas se corrigieron y hay que reconocerlos. Ese intento de que los menores de edad pudieran recurrir a los tratamientos quirúrgicos, a las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento de los padres, que fue la primera pretensión que se tuvo acá, fue dejado de lado, sensatamente dejado de lado, coherentemente dejado de lado. No pueden manejar, parece que pueden asesinar y no son conscientes de sus actos, pero pueden por sí, pretendían que por sí pudieran realizar una intervención quirúrgica de modificación, tratamiento médico quirúrgico genital irreversible. Pero no nos engañemos, lo único que no se permite, de acuerdo a esta redacción, son las intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar el cuerpo a la identidad de género. Pero para todo lo demás, los procesos de hormonización, etcétera, parece que no se requiere la autorización de los padres. Y este no es un concepto nuevo. Hace rato que hay muchos pregonando que los hijos no son hijos de los padres y de la familia, sino del Estado, que decide mejor que los padres. Hay muchos que lo andan diciendo en nuestra América eso hoy. Incluso lo han establecido en alguna constitución. Y discúlpenme, mientras no tengan la capacidad suficiente, la opinión de los padres, de la mayoría de los padres, vale mucho más que la opinión del Estado, del gobierno de turno, en este y en todos los temas, y no se puede dejar de lado. Y acá, retrocediendo solamente con las intervenciones quirúrgicas, siguen adelante cual caballo de Troya dentro de este artículo con todas las otras. Hay otros artículos que llaman la atención. El artículo 6, inciso 3, para cambiar, para hacer la adecuación del nombre o sexo en los documentos, tampoco es necesaria la anuencia de los padres. Es no entender o no atender una situación muy compleja que es la del niño y la del adolescente cuando empieza a crecer, con todos los conflictos en que entra el niño, el adolescente,
y decirle que él por sí puede avanzar en estas cosas. Pero lo peor no es eso. Quienes dicen que tiene que tener la libertad de poder hacer esa adecuación, después dicen que ya estaba en la ley vigente, pero lo reiteran acá, que después no puede readecuarlo por 5 años. Inciso tercero del artículo 8. O sea que le dicen, adecuó el nombre y el documento a un sexo, pero eso sí, si al año dice, no, me equivoqué, la verdad que lo que sentía no era, resulta que de todas formas se tiene que quedar 5 años así. ¿Y la libertad que pregonan dónde está? Libertad para elegir, pero después se queda entrampado en esos 5 años. Mínimo. Y llegamos a esto, disculpen la palabra, pero que roza con el populismo. Resulta que hay que empezar a dar beneficios que pagan todos los uruguayos. Entonces se dice en el artículo 12, se debe destinar el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos. Yo estuve preguntando, me dijeron que el censo dio que había 936 personas trans, si no me equivoco, 950, 1000, 900, por ahí. Eso fue lo que me informaron. ¿Cuántos funcionarios públicos hay, señora Presidente? 320.000. Le aseguramos el 1%. Hay un número que no me cierra. Le aseguramos a todos, que no sé si todos van a ingresar al Estado o pretenderán ingresar al Estado, a todos, 900 puestos, no, 3.200. Acá no comimos algo, no está permitido tener dos cargos públicos, ni 3. ¿No? O sea que si todos se presentan, no va a dar. Después de vuelta, pero peor, el artículo 13, se le encomienda al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional la determinación de un cupo no inferior al 1% destinado a las personas trans en los programas de capacitación y calificación que implemente. ¿Cuántos trabajadores hay en el Uruguay? 320.000 públicos. Cientos de miles más en el sector privado. O sea que estamos dándole 4 o 5 a 1 que cualquier otro. Generosos. Y vamos al artículo 16, que me permito señalar que incumple con el artículo 202 de la Constitución de la República. El artículo 202 de la Constitución de la República dice que cuando se aprueben leyes vinculadas con los organismos de educación tienen que ser escuchados previamente. No fueron escuchados previamente ni la ANEP, el CODICEN, ni nadie. Acá hay un trámite de inconstitucionalidad. Pero no es eso. Lean conmigo el artículo 16. Responsabilidad de las instituciones y organismos educativos. Yo supongo que están hablando de las públicas, pero para mí están hablando de las públicas y las privadas, de todas. ¿Estamos de acuerdo? Porque al no decir públicas, muy bien. Todas estas instituciones públicas y privadas y organismos involucrados en el sistema educativo deben asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional por razón de identidad de género. Tilde, estoy de acuerdo. Segundo, prestar apoyo psicológico, bien. Pedagógico, bien. Social, bien. Y económico. O sea que sepa toda institución público-privada educativa, de jardín de infantes a universidad, liceo o lo que sea, va a tener que prestar un apoyo económico, de acuerdo a esta ley. ¿De cuánto no se sabe? Económico. Con el fin de concretar efectivamente su desarrollo académico y social. Para mí sobra esta palabra. ¿No?
me parece. ¿Qué le van a tener que dar dinero? O sea que una institución privada que cobra, en realidad le va a tener que dar dinero, no le van a tener que pagar. No sé quién redactó esto, pero me parece que hay algo que está mal acá. Y vamos al 17. Y dice, los órganos, organismos, instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles a nivel nacional y departamental, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, o sea que pública o privada, deben prever cupos del 2% para personas trans, siendo de aplicación pertinente los establecidos en los artículos 202 y 204 de la Constitución. O sea que, atente, si cualquier institución pública o privada da una beca o apoyo, tiene que darle obligatoriamente también a un trans, a una persona trans. Sí o sí. Sin importar si se presentan, sortean, le dan al mejor estudiante o al peor estudiante, le tiene que dar. Pero además citan el artículo 202 de la Constitución, que es el que dice que hay que consultar a los organismos de la educación que no consultaron. En toda esa cantidad de instituciones que vinieron a declarar acá no la consultaron, violaron la Constitución. Si aprobamos esta ley sin consultar a los organismos de la educación pública, como dice la Constitución que tenemos que hacer, la estamos violando. Y seguimos en el mismo artículo 17. 8% del fondo de becas. 8% del fondo de becas. Vimos que de funcionarios públicos era solo el 1%. De la población total es mucho menos. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? El 18. Volvemos a las becas de carácter público o privado. El acceso a la salud yo creo que es correcto. Aunque me pregunto cuáles son las prioridades. Si tiene que financiar las operaciones, intervenciones quirúrgicas genitales, los procesos hormonales, o si, como salió en la prensa la semana pasada, hay una señora que vive en Mercedes, tiene 43 años, tiene un melanoma metastásico que ya ha sido tratado de todas las maneras posibles. La única opción para salvar su vida es un medicamento y que el Ministerio de Salud Pública se rechaza a proveerlo, no porque no sea eficiente, sino porque no tiene recursos. ¿Y gobernar qué es? Es tomar opciones. ¿Qué es más importante, salvar una vida? ¿Cuándo vamos a legislar para no discriminar a quienes están muriendo porque no tienen los medicamentos hoy que se los tiene que suministrar Salud Pública? Ahí nunca vamos a legislar. De eso no vamos a legislar. Pero además tenemos que tener cuidado. Hay algunos países que ya avanzaron en este camino. A mí la preocupación en esto, señora Presidente, ¿sabe cuál es? Mi gran preocupación es que acá pensamos que vamos a legislar para hacer algo y termina sucediendo otra cosa. Legislamos en su momento la regulación de la marihuana para que se consumiera menos marihuana. ¿Cuál fue el resultado? La fiesta de la marihuana. Aumentó el consumo por todos lados. Hoy queremos legislar para que no discriminen a la población trans. Sí, está bien. Pero lo hacemos de tal forma que quizás, y creo que sin quizás, vamos a estar ocasionando mayores problemas. Porque no atender con cuidado la situación de los niños, de los adolescentes que entran en ese momento de la vida porque todos pasamos de la confusión, y presentar las cosas no en la forma adecuada, muchas veces terminan con problemas muy grandes. Es lo que le pasó
al Reino Unido. Están estudiando ahora qué les pasó. Hubo un aumento del 4.400% del número de niñas derivadas para tratamientos de transición en la última década. Habían 40 niñas derivadas por médicos, pasaron a ser 1.806. Los niños eran 57, pasaron a ser 713. Algunos dirán, bueno, es la nueva ley que ha permitido que haya más personas que se acojan. No, ahora dicen los educadores allá, acá hay un problema serio. Un aumento de 4.400% no está bien. Dice que la promoción de los problemas de este tipo en las escuelas sembró confusión en muchas mentes de los niños y que además alentar a cuestionar el género y muchas veces las operaciones quirúrgicas se ha convertido en una industria, porque siempre están ahí. Me pide, señora Presidente, me pide una intervención la señora senadora Paisé.